todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. Y hoy nos reunimos miles y miles de diferentes pueblos, razas, naciones, lenguas, como un solo pueblo. El pueblo que habla el lenguaje espiritual. El pueblo que habla el idioma de Dios. El amor, la esperanza, la fraternidad y el compañerismo espiritual. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, con este programa especial acerca de la beatificación de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, y que para nosotros requiere un análisis. Hay cosas, vamos a ponerlo de esta manera, curiosas. ¿Por qué me intereso en expresar estas cosas? Porque es justo que se conozca la verdad, y cuando hay algunas cosas que salen fuera de lo que mi Señor Jesucristo predicó, es importante que se le diga a las personas, con riesgos de... Cuando mi Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hubo una situación con los que estaban en aquella época como religiosos. Fariseos, escribas, saduceos, doctores de la ley, se sintieron muy incómodos con su predicación. Cuando él manifestaba los errores que ellos tenían, decían ellos que nos dice ciegos, y dijo él, si fueran ciegos no tendrían culpa, pero porque dicen que no han pecado, porque dicen que saben las cosas, vuestra culpa es mayor. En la palabra del Señor nos dice en San Juan, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y respondió el pueblo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Como que parecía verdad lo que decían, que no tenían intenciones malas contra él. Como que a todos voltearían y le dijeron, ay, este hombre, qué ideas. Pero a fin de cuentas, lo que Cristo decía era verdad. En este día quiero testificarte que sea de una manera sublimal, que ni la misma persona que lo escribe se da cuenta, pero da a entender lo que sienten. Hay un sacerdote anónimo que siempre está escribiendo, ya tiene 1 año y medio, nunca ha negado su situación y a veces nos escribe con latín, prueba de que es alguna persona muy allegada a la jerarquía católica o es un sacerdote. Y el mensaje que me mandó en estos días dice, hijo, no le faltes al que el día de mañana te puede dar los santos óleos. Hijo, no dudes en llamarme, que con gusto te asistiré. ¿Pero qué quiero decir con eso? Se nota que es una persona muy amable, se oye una persona muy tierna. Quiero que sepan que en Santiago, una carta de la Biblia, nos dice con claridad que cuando alguien está enfermo, llame para que los ancianos de la iglesia con ese óleo lo sanen, le oren a Dios y el Señor lo sane. En este caso, que es la Iglesia Católica, los santos óleos se los dan al que va a morir. ¿Qué me quiere dar a entender? Y no dice de aquí a unos años, no le faltes al que el día de mañana te va a dar los santos óleos. Es con cierta ironía porque al que no es católico no se los pueden dar.
Y yo no soy católico. Soy pastor cristiano. Entonces, ¿por qué? Bueno, se los dejo para que mediten, que al cabo nada me pueden hacer mientras Dios no lo permita. Les pido la oración a todos ustedes. Muy bien, beato. Es una palabra que si tú le preguntas a algún católico, no te la va a saber definir. Y esto es para católicos y no católicos, para que cuando les pregunten qué es un beato, pues tengan el conocimiento del diccionario. Hay varios diccionarios, uno de ellos es gratis, está en el internet y se llama el diccionario gratis y es el thefreedictionary.com. Y en ese diccionario dice, en español, se aplica a la persona que se muestra muy devota y religiosa, generalmente de manera exagerada y fingida. Santurrón. En otro diccionario nos dice mojigato, santurrón, gasmoño, meapilas, puritano, hipócrita. Bueno, tú lo puedes hallar por ti mismo. Ve al diccionario y busca qué quiere decir beato o beata. Se suele hablar de que hay entre 263 y 265 papas. Y vamos a ir analizando que esta lista varía de acuerdo al quien la hace y de acuerdo a qué personajes toman en cuenta. Porque hubo papas, hubo antipapas y hubo papas que huyeron, regresaron, volvieron a ir y regresaron. Y ya queda la duda si cada vez que llegaban era una nueva sucesión o no. Se habla de 35 antipapas, otros les llaman 40. Por ejemplo, tenemos el caso de San Hipólito. Es un caso que debemos de tomar en cuenta en el año 217, de acuerdo a la lista de los papas, y vive hasta el 235. Pero Hipólito es considerado un antipapa, porque en ese mismo periodo hubo 2 papas que estuvieron, pero le llamaron santo. ¿Por qué adquiere el título de santo? No, dicen es que al último ya para morirse cambió. No, dicen es que se estaba haciendo un cisma y con esa santidad que le dieron, calmaron a los que se iban a ir. Así es que la santidad es un medio de relaciones públicas, es un medio comercial, es un medio de ganar dinero. Bueno, vamos a entrar a un pensamiento que nos conviene atender y es lo de los beatos, porque en realidad, ¿por qué nada más dicen que hay 10 beatos papas? O sea, entre los papas, solo 10 son llamados beatos. Pero hay una situación muy curiosa, que el corresponsal de una cadena de información muy grande es el que está en Italia, dice que son 11, contando a Juan Pablo II. Y él menciona a uno que los otros no mencionan. ¿Por qué será que a ese uno lo quitan? ¿Por qué será que ahora dicen que son 9 y Juan Pablo II? Bueno, pues es fácil investigar estas causas, estas razones por las cuales esto sucede. Primeramente debemos de entender que si son 265 papas o 266, como otros dicen, ¿por qué nada más 79 o 81 o 88, depende quién haya hecho la lista, son santos? La Escritura en Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede ver a Dios sin santidad.
¿Por qué entonces nosotros encontramos? Y me pedían que dijera algo a los de Justin. Justin quizás no se ve con toda claridad, se ve todo porque intencionalmente para hacer por televisión esto, se está oyendo por radio, 580, 1540 AM en Arizona. Y pues les decimos, aquí está nuestro hermano Juan, que en un momento va a dar los teléfonos, va a dar la manera de comunicarse. Pero sí les quiero decir, es tan importante que conozcamos la verdad. No hay más que una verdad. Jesucristo es la verdad. Y dijo él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. La verdad no admite la mentira. Entonces encontramos nosotros que los primeros 49 papas, todos fueron santos. Hasta Hipólito, que no, pues hablando claramente, si duró el periodo de 2 papas y contradiciendo la creencia católica, porque él enseñaba que Jesucristo era menor que el Padre y que estaba supeditado al Padre, algo que la Iglesia Católica no acepta. En sus dogmas dice que el Padre y el Hijo son iguales. Ninguno es mayor y ninguno es menor. Entonces, no creía como ellos creían, pero lo hicieron santo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que le hayan otorgado la santidad? Porque yo entendía que la santidad es una forma de vida y en vida. Pero resulta ser que al morir, al que llaman su santidad, todos los años de su pontificado se le llama su santidad, al morir pierde esa santidad y luego recupera venerable y luego a los 6 años y medio le dieron beato y quién sabe hasta cuándo le vayan a dar el título de santo. Y dije título porque ningún hombre te puede hacer santo. Tú, siguiendo a Cristo, Él te puede dar la santidad. Es algo entre tú y Él. No es con relación a que una organización por cierta cantidad de dinero venda ese lugar y te lo entregue a ti y diga, ahora ya eres santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, pregunto, ¿en dónde están todos los papas que no fueron santos? Y ahora ya tienen que ser beatos para llegar a ser santos. Pues nos empiezan a llegar mensajes. Lo mejor de los papas, bueno, pues es un alimento. No voy a tomar ofensas hacia los católicos, pero sí les digo verdaderamente, hay muchas personas que nos están oyendo, que no son miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, pero que creen en Cristo y que reconocen que está mal este sistema de organizar los beatos y los santos. Hay mucho que hablar de este tema. Bueno, pues estamos nosotros con el programa La Luz del Mundo te habla hoy, hablando acerca de la beatificación, o sea, convertir a una persona en beato. Por 6 años y medio después de que falleció Juan Pablo II, no fue beato. Y cosa extraña, hasta que una persona es beato, puede ser venerado y solamente en la región en donde lo hicieron beato. Solamente en la región donde lo hicieron beato. En realidad esto es muy interesante y nos debe de servir. Yo me he dado cuenta que últimamente mis amigos, los que siempre están escuchando, no han hablado y creo que se refiere a la cantidad de datos que les estoy entregando y que causan que ustedes mejor estén anotando y escuchando. Dios los bendiga, sigan escuchando y después les pido de favor que me llamen para que me den su impresión de cómo comprenden que estoy haciendo esto. ¿Algún odio contra la Iglesia Católica? No. ¿Contra los católicos? Mucho menos. Es solamente hablar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces decíamos que hay 10 beatos. ¿Por qué? Bueno, es que hasta 1700 no había esto. No existía esto.
allí meten unas leyes para ser un beato. Y vamos a ver que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, quebrantó sus propias leyes. Las reglas que él puso en el año 2005, cuando fallece Juan Pablo II, y él toma las riendas y hace cambios, él mismo las ha quebrado varias veces, y muy especialmente ahora con Juan Pablo II. Nos dice que estos papas beatos, Víctor III y todos ellos, hasta Juan XXIII, que como cosa extraña no ha pasado de beato. Ahí se quedó en beato Juan XXIII. No creas que el que llega a beato es seguro que llega a santo. Ustedes lo están tomando como una cosa, a menos que convenga económicamente y se pueda llevar multitudes al Vaticano y que comercialmente hay algún beneficio, bueno, entonces sí la lleva segura Juan Pablo II. Dicen, no había habido tanta gente desde el día en que se murió. Y antes de morirse también no había. Ya estaban hablando hasta que la Basílica de Guadalupe ya recibe más visitas que el Vaticano. Era necesario hacer algo. Y qué mejor que pues volver a revivir aquel cariño, aquella situación que sentían por una persona que en realidad en 6 años y medio, el que no puede hacer milagros según el sacerdote Aguilar, vocero de la Arquidiócesis de México, los vírgenes y los santos no hacen milagros, dijo él, esta es la posición oficial de la Iglesia. Ahora resulta que Juan Pablo se salió de la regla y él sí hizo un milagro. Pues bastante poco un milagro, ¿verdad? Bueno, pues por aquí nos están dando la persona que supuestamente es sacerdote, porque pues una persona anónima, pues para saber uno quién es, quién sabe, pero y casi es uno de las campanas, así, de los campaneros, porque empieza a mandar, pero yo digo que con las expresiones que da no merece atención. Vamos adelante. El corresponsal en Italia, Jorge Sandoval, nos está diciendo que Juan Pablo será el 11º beato. Él está en Italia y él sabe lo que está diciendo. Él pertenece a la agencia OEM, o sea, Informex. Y está extraño, y él nos da los nombres. Y los otros quitaron a Pío IX. ¿Por qué lo habrán quitado? ¿Cuál será la razón de que lo quitaron a Pío IX? Pues esa es una pregunta que tú la tendrás que contestar. Porque en todos los otros medios, y quiero que sepan, los medios de comunicación no se van a poner a andar buscando a ver cuántos papas hay. Preguntaron a Roma, y Roma dio una versión, y Roma dio otra versión. Sí saben ustedes que hubo un papa llamado Inocencio XI. Inocencio XI, su historia nos dice que estando en vida era un santo. Era un santo, dicen. Era un administrador de primera, no muy brillante en otras cosas, pero era un administrador de primera. Y resulta ser que se muere con una santidad manifiesta. Y lo proponen en 1700 para que fuera beato. Pues resulta que hasta 1950 por allá vino a caer como beato. 200 y pico de años después, la santidad que tuvo en vida, la Iglesia Católica, o lo que piden para alcanzar a ser alguien beato, lo hacen beato. Pero le pasó algo, que le tocó estar en la capilla de San Sebastián, donde no conviene que esté.
Y en abril hizo un año que en la noche, a puerta cerrada, hicieron una ceremonia para quitarlo de la capilla de San Sebastián y se lo llevaron a la de la Transfiguración, allá donde no se ve. Y allá se lo llevaron. Allá es donde lo llevaron. Siga adelante, muy buena información para salir de la ignorancia. Dios lo bendiga desde Tucson. Dios les pague. Entonces estamos viendo nosotros que agarran a Inocencio XI y se lo llevan discretamente en la noche para que ahora el cuerpo, y fíjate la planeación de esto, porque según la Gaudium Press de Europa, el 11/04 del 2010 fue realizada en la noche la ceremonia de traslado del cuerpo del Papa Beato Inocencio XI de la capilla de San Sebastián al altar de la Transfiguración. Y pues ya está listo, dice el lugar, para recibir el cuerpo del Beato Juan Pablo II. ¿Cómo ves? En vida dicen que era santo, lo hicieron beato, pero ahora viene alguien que va a atraer más personas y lo mandan para atrás. ¿Qué te parece la historia de los beatos? Tuvieron una entrevista con el cardenal José Saribá Martins en el año 2005. Y una de las primeras novedades introducidas por Benedicto XVI ha sido la que establece que el Papa, por lo general, no presidirá las ceremonias de beatificación, sino solo las de canonización. Órale, el Papa Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, da una instrucción. De aquí en adelante, las beatificaciones, como era desde el principio, dice, no las va a llevar el Papa, sino únicamente las va a hacer un ayudante del Papa. Ahorita lo vamos a leer. Y el Papa se va a dedicar únicamente a las canonizaciones. Y dijo, hay razones teológicas para esto. O sea, una razón teológica quiere decir que no es violable, debería de ser inviolable. ¿Cuáles son las razones teológicas de estos cambios?, le preguntan. Y Saribá Martins contesta, las razones teológicas tienen que ver con la necesidad de mantener distinguidas las ceremonias de beatificación y la de canonización. O sea, no son iguales, no se confundan. Las de beatificación son de un grado menor que las de canonización. Una necesidad que este dicasterio ha tratado siempre de poner en evidencia. Y esto siempre es bueno recordarlo, como que si se lo leyeran al Papa Ratzinger, es bueno recordarlo, que no es igual beatificar que canonizar. Con las beatificaciones el Papa concede que localmente o solo a determinadas familias religiosas se ejercita el culto público a un siervo de Dios. O sea, esto de que mundialmente se está haciendo no es para un beato. Eso de que tú agarres una foto de Juan Pablo y le pongas flores y le pongas veladoras o le hayas pedido que te haga el milagro, no es para un beato, mucho menos para un venerable, porque desde venerable ya lo estaban haciendo. Y fíjate, cosa tan rara, al venerable no se le debe de venerar. ¿Cómo ves esto? Al venerable no se le debe de venerar. Pero ya lo hicieron beato, ahora sí, pues solo en la región donde se pide, que vendría a ser Polonia. Y no puede ser el Papa el que la haga, porque eso igualaría la beatificación con la canonización. Pero que está presidido por un representante suyo. O sea, no puede el Papa sino hacerlo un representante de él, que en este caso sería Saribá Martins, a cargo de la santificación o del
de los santos es el que está a cargo de eso. La causa de los santos tiene que investigar si merecen o no merecen, y que si hubo una carta por ahí y esta carta fue dirigida a una mujer y que no convenía porque, las cosas que le encontraron a Juan Pablo y que afectaron mucho y detuvieron la causa. Está presidido por un representante suyo, que por lo general es el prefecto de la congregación de la causa de los santos. El prefecto es el que lo debe hacer. Mientras que con las canonizaciones el beato es declarado santo y el culto se vuelve obligatorio para toda la iglesia. Fíjate la diferencia. Un beato no puede ser para todo el mundo. Es única y exclusivamente para una región o una familia o a una congregación. Este detalle es tan importante porque el mismo Juan Pablo dijo que así se debería de hacer para que hubiera diferencia, que el Papa no estaba puesto. Dice aquí, Ciudad Vaticano, estamos hablando lunes 13 de septiembre del 2010, Ciudad Vaticano, y este es el diario El Universal que lo publica. El Papa Benedicto XVI violará su propia norma este fin de semana al beatificar al cardenal John Henry Newman. De acuerdo con sus propias reglas, los papas no beatifican, sino solo canonizan. Entonces, no nada más esta vez la violó, porque se va a decir, es que este era el papa. No nada más él la violó en una ocasión, sino que las reglas son para quebrantarse, ¿no? De eso se trata, Bueno, aquí estamos viendo que en 1714, al pobrecito que sacaron ahí de la capilla de San Sebastián, fue sepultado en San Pedro y gozó de una reputación de santidad tal que su causa fue introducida el 23 de junio de 1714, fíjate. ¿Con qué fuerza entró? Todavía en vida estaba Luis XIV. Finalmente fue beatificado por el Papa Pío XII el 7 de octubre de 1956. ¿Qué te parece? De 1714 a 1956, por fin lograron estudiar su causa, lograron decidir y lo hicieron beato. Y beato se va a quedar. Y ya lo mandaron a la cocina. Vámonos, ya se acabó aquí, vas para allá para atrás. Porque aquí le corresponde ahora a un nuevo beato que está de moda. ¿Cómo ven? Nos suena una campanita. Saludos, de modo que siguen los inventarios y siguen dando, pues, un atole con el dedo, dicen al 330 y sus seguidores. Bueno, es que este personaje sacerdote que no quiere dar su nombre, pues no queda otra más que usar. Me pregunta el 330 el sacerdote que si este domingo va a haber programa. Sí, gracias a Dios, sí va a haber. Los ladrones de tiempo que lo toman a la fuerza, este domingo ya no van a poder porque Dios nos va a ayudar. Y pues conviene que lo veas, ¿verdad? Es acerca del matrimonio, porque el celibato pues no es la mejor manera de vida, y pues no necesito los santos óleos porque no soy católico y no me pienso morir pronto. Tú verás, vamos a seguir hablando esto con la ayuda y la oración de todos los santos. Y ya dice, la capilla ahora está lista para recibir el cuerpo del beato Juan Pablo II después de la beatificación. El 4 de octubre de 1676 al 12 de agosto de 1689, Clemente X y Alejandro VIII, que tomó el nombre Inocencio XI, nombre propio era Benedetto Odescalchi, lugar de nacimiento Italia, Inocencio XI,
buscó reducir los gastos de la curía. ¿Cómo no iba a ser muy santo si logró reducir los gastos de la curía? Está tremenda esta información. Dios les pague, hermano. Dios les pague que están encontrando la valiosa, porque en realidad es un trabajo, y es un trabajo en favor de todos ustedes. Esto no es algo personalista, y esto irá a estar en el internet por mucho tiempo para que todas las personas lo puedan ver. Bueno, están llegando muchas llamadas. Vuelven a decir qué tremenda está esta información. Bueno, pues Dios les pague, nos da gusto. Vamos a seguir adelante y dejamos al ¿cómo le llaman al de allá de Nuestra Señora de París? Quasimodo, que es el del campanario, ese sacerdote, que aquel no llegó a sacerdote, el pobrecito, por tener joroba, pero pues ahí estaba tocando la campana. Desde el domingo ese sacerdote me ha estado tocando la campana con una amargura que tiene. Qué triste que no llegue a reconocer que también para él es la salvación. No solo quiere perderse él, ahorita está rodeado ahí de un grupo que se llama apologéticos, que hacen DVDs, que hacen papeles y que escriben en contra y que atacan a todas las iglesias, no a la Luz del Mundo nada más, a todas las iglesias. Y pues es triste que ellos en esa amargura sí vivan. Pero usted está atacando. No, estoy aclarando, porque muchos de ustedes, díganme, de veras, si al 330 le hubiera preguntado yo qué es beato, no me lo contesta. Entonces dice, y redujo los gastos de la curía y promovió la lucha contra el nepotismo. Asimismo, instó a los cardenales a vivir de manera austera. Todas estas medidas provocaron una reducción de gastos pontificios. Murió luego de una gran enfermedad el 12 de agosto de 1689 y fue beatificado el 7 de octubre de 1956. Fíjate, tan bueno que había sido y que tardaron tanto en pues reconocerle su situación. Tenemos tantos datos. A ver, vuelve a dar las direcciones, los teléfonos, por favor, Juan. Tenemos aquí un joven que nos está ayudando. Hazlo, por favor. Bueno, pues nuevamente se les hace la invitación a que participen en esta tarde en este programa de radio La Luz del Mundo te habla hoy, con un sentido fraterno para todos ustedes. Vuelvo a repetir los números a llamar solamente: 602-252-9085. 602-252-9085. Y como algunos mensajes de texto también están llegando, participen también ustedes enviando los suyos al 602-321-7115. 602-321-7115. Y los que nos están volviendo a sintonizar por internet y los que apenas han entrado, también pueden participar en el mensajero de Yahoo, en el mensajero que es radio-arizona@yahoo.com. radio-arizona@yahoo.com. En el mensajero de Yahoo pueden ustedes ingresar y entrar y comentar al respecto de este tema tan interesante. Y la página de internet para más información: www.luzdelmundo.net. www.luzdelmundo.net. Adelante, hermano. Regresamos Carlos. al programa La Luz del Mundo te habla hoy. Va volando el tiempo, ya pasó más de media hora y queremos informarle. ¿Cuántos papas han sido canonizados? Vuelvo a decirte, depende de quien lo diga. 79, 81, el periódico Universal decía 88. ¿Cuántos papas han sido italianos? Pues que 212. Fíjate nomás. Es que tú sabes que Cristo era italiano, ¿no? Entonces tenía que hablarse en latín. No tenía que hablarse en latín. Pues sí tenía que hablarse en latín en la católica, ¿verdad? Y ahora con Ratzinger está regresando. Ya aquí hay iglesias en Phoenix que ya vuelven otra vez a la lengua del latín para que nadie entienda y pues nadie reclame. Si tú no lees la Biblia y si tú no le entiendes al sacerdote, pues quién sabe qué dirá. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Amén. Pues, quién sabe qué dijo. Pero, ¿cuántos papas ha habido de otras nacionalidades? Bueno, 53, pero vuelvo a decir, números variables. ¿Qué papa ha cumplido el más largo pontificado? El Papa
Pío IX con 31 años. A ver, ¿no se te hace raro? El que más en estos, ellos dicen 2000 años, pero pues el apóstol Pedro no fue papa. Realmente es hasta el año 600, y ahorita te lo voy a dar la fecha en que empieza el papado. Antes de eso son puras conjeturas. Aún el primer concilio no fue celebrado por un papa, sino por un emperador llamado Constantino. Por eso le llaman el credo niceno o de Constantinopla, porque fue de Constantinopla. Mientras el papa no asistió, estaba allá en Roma, y esto pues nos debe de interesar que no era así. Estaba en Roma, pero no era Roma la capital del mundo. Pastor, nosotros nos muriéramos sin santidad. Gracias por su investigación. Me están agradeciendo, nomás que entraron varias al mismo tiempo. Y dice que si, aquí está diciendo, nosotros si nos muriéramos sin santidad, esperando esa beatificación de parte de Dios, que Dios tenga misericordia del 330, porque para Él hay salvación. Gracias por su investigación. Pues Dios les pague. Están llegando las llamadas, reconociendo que estas investigaciones tienen un fruto. Nos dice por acá, hermano, el poderoso lo guarde. Esta información es de suma importancia para mí. Yo sé que todos tienen familiares en la Iglesia Católica y que les va a ser muy útil estos datos. Bueno, ¿qué es un antipapa? Para los que no saben, a ver, vamos a ver, ¿qué es un antipapa? Pues uno que no fue elegido de acuerdo al canon, de acuerdo a la regla. Y como no fue elegido de acuerdo al canon o a la regla, pues no es válido. Es un usurpador, es una persona fraudulenta, es una que no puede ser considerado, más que dice, el hecho de que Hipólito fue un obispo cismático de Roma y aún así fue tenido en gran honor como mártir y como teólogo, explica por qué tan temprano como en el siglo IV no se sabía nada sobre su sede. Todavía no era Roma, pues él no se hallaba en la lista de obispos romanos y fue papa. Y fue antipapa y lo hicieron santo. ¿Verdad que los hombres hacen santo a quien ellos quieren? Dice, se está cortando, no se oye bien, a ver si por ahí, yo creo que esto ha de ser por, ¿ya está bien? Muy bien, dicen que ya se arregló por ahí. ¿Qué es un antipapa y cuánto sabido? Un antipapa es quien se proclama sumo pontífice sin haber sido legítimamente elegido. Por tanto, son impostores. ¿Cómo ves? ¿Qué son? Impostores. ¿Y San Hipólito por qué lo hicieron santo si era impostor? Bueno, un obispo cismático. ¿Sí sabes lo que es cismático? Separatista. Como ahora Lefebvre, que se apartó y lo excomulgó el Papa, y ahora Ratzinger los recibe otra vez, reconociendo que se equivocó Juan Pablo II. Muy bien, hay quienes dicen ahora 38. La Enciclopedia Católica de 1949 dice en el vocábulo antipapa, así lo define: antipapa es el que, elevado al papado de modo no canónico, atribuye a sí mismo la dignidad y la autoridad papal. Se le trata pues de un usurpador, arrogándose un poder que no tiene. Fíjate qué arrogancia, porque está privado de la legítima misión de gobernar la Iglesia. Crea en ella no apenas una scisión electoral, sino en caso de obstinarse un verdadero cisma entre los fieles. Oye, por cierto, una cosa curiosa. ¿Sí saben cómo se llamaba el Papa cuando se llega a descubrir América? 1492, ustedes saben, en octubre de 1492 se habla del Día de la Raza, el día en que se inicia el descubrimiento de América.
Pues nada menos que Rodrigo Borgia. Bueno, pero le vamos a hablar con su nombre correcto. Alejandro VI. Rodrigo Borgia, el papá de Lucrecia Borgia. Bueno, y amante de Lucrecia Borgia, su hija, y de César Borgia. Qué interesante, ¿verdad? Datos muy importantes. Me piden que hable un poco de Juana la Papisa. Sí, ahorita les voy a dar de la pérdida de un Juan. ¿Cómo se les va a perder un Juan? Pues sí, se les perdió. Miren, déjenme darle la lista de santos que hay en la Iglesia Católica. Esto también, la fuente es del periódico Universal, que pues nos bendice con datos que pueden ser útiles. Mira, entre los santos se cuentan con al menos 467 abades, 54 anacoretas, 13 apóstoles, 3 arcángeles, 5 cardenales, 76 confesores, 33 diáconos, 35 doctores de la iglesia, 134 ermitaños, 4 evangelistas, 239 fundadores, 48 gobernantes, 19 niños, 2.206 mártires. Ahorita hablamos de los mártires beatos de allá de Jalisco. 4 matronas, 44 misioneros, 279 monjes, 1.147 obispos, 72 padres, 88 papas, 3 patriarcas, 24 profetas, 1.315 religiosos, 958 sacerdotes, 50 militares, 381 vírgenes y 84 viudos. También los viudos alcanzaron para ser santos. ¿Cómo ven, verdad? Qué interesante es la lista que ha conseguido el periódico El Universal. Vamos a irnos más adelante, que se nos va yendo el tiempo, y tenemos que platicar con ustedes de algo muy interesante, de algo muy importante. Pues nos da la lista de papas, y esta lista pues fue hecha por una enciclopedia católica que se supone que es correcta, pero es diferente a otra enciclopedia y a otra, y pues bueno. Después de el apóstol Pedro, que dicen que creen, que no saben cuándo, pero pudiera haber sido el año 64, a lo mejor pudiera ser, no sé, otros dicen el 67, otros llegan a decir el 68, pero entra San Lino. Una pregunta para ustedes, eruditos que me están oyendo ahorita, porque yo sé, nos habló al radio don José, un católico de hueso colorado, y decía, ¿por qué no deja que otras personas le contradigan y le digan, bueno, pues lo estamos dejando usted, eso lo dijo al aire, y lo dejamos libremente que hablara? Pero le dijimos una cosa, ¿por qué no va y ve al obispo o al cardenal y le dice, le están ofreciendo un micrófono para que usted pueda defender a su iglesia? Y te lo mando a decir, yo sé que me estás oyendo, cuando gustes venir, aquí estamos. San Lino, ¿cómo lo hicieron papa? A ver, porque pues ahorita las reglas que siguen para el cónclave son las que puso Pío XII en los 1950. En 1700 allí, en el concilio de Letrán pusieron las reglas, pero antes de eso no había reglas todos. Entonces, ¿cómo le hicieron para escoger a Lino? Llamó una persona que dice que ha visto muchos lugares que usan copastor y ujier, que de dónde lo sacan y si es bíblico. Bueno, pues yo creo que al mucho trabajo ellos, el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. En la iglesia de la luz del mundo, cada pastor tiene que atender 2, 3 iglesias, pero donde hay muchos pastores, pues tienen que ponerlos en algún trabajo, y uno de ellos es el copastor. Es más, la misma esposa del pastor es la pastora, el pastor, el copastor. Y luego nos dicen de los huyeres, pues eso es la misma
cosa que decir los acomodadores. Son los que se encargan de llevar a que se siente una persona, y pues eso le pueden llamar edecanes, le pueden llamar ushieres o como le gusten llamar. Es una pregunta. Bueno, del 66 al 78 se piensa, se puede ser que quizás un tal Lino toma el lugar cuando todavía estaba en vida el apóstol Juan. ¿Cómo va a ser posible que aquel que se recostaba en el pecho del Señor, que oyó directamente del Señor, y que en los años 90 y tantos todavía estaba escribiendo y escribe el Apocalipsis, y no era él el que iba a dirigir la Iglesia Universal, sino Lino, de no sé dónde ni para qué? Bueno, qué interesante, ¿verdad? Pues nos vamos más hacia abajo, llegamos a San Eleuterio, que hasta allí todos tienen fechas movibles que no se sabe cómo están, no saben quién eran, ni cómo eran, ni nada de eso de que ya Roma, nada, no te creas, no te dejes engañar. De ahí se viene, y todavía estamos con San Hipólito, que ya dijimos que al mismo tiempo que estaba San Hipólito, en el 217 estaba San Calixto I. Calixto, Juan, ¿cómo estás, Juanito? Estaba bien. San Calixto I y San Urbano I. Del 17 al 222 estuvo Calixto, y del 222 al 230 estuvo el que se llamó Urbano I, y San Ponciano estuvo del 230 al 35, mientras que San Hipólito estuvo del 217 al 35, empalmados. Como les decía yo el día de ayer, ¿dónde quedó la bolita? Porque se supone que una línea de sucesores viene recta, pero aquí ya se enredó. En la época de San Silvestre, en el año 314, es donde pues se empieza la formación ya de la organización conocida como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nada menos con el primer concilio de Nicea. No fue Silvestre I el que la convoca. Fue allá en Turquía, en Estambul, entiéndeme. No creas que fue cerca de Roma. Es hasta Turquía, es hasta Estambul, donde estando Constantino el Grande, un emperador, vio la conveniencia de asociarse con la religión para poder establecer más fuerte su imperio. Y él manda llamar a los obispos. Y Silvestre I no vino. Que porque estaba enfermo, que porque no sé qué, pero no fue. El Papa no estuvo allí. Y ahí Constantino aprobó el credo de los apóstoles, que por cierto no está en la Biblia. Creo en la resurrección de la carne, cuando ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos, pero ponen su credo. Niciano, Constantinopla, Constantino, dicen que murió sin bautizarse, ni siquiera llegó a ser católico, pero él fue el que despidió y el que inició el concilio que se llevó a cabo allí. Interesante, ¿verdad? Bueno, nos vamos adelante con los papas y tenemos a Félix II, que está reconocido claramente como antipapa, en el año 355 hasta el 365. O sea, 10 años duró Félix II como antipapa. Pero lo curioso es que cuando llegamos al 468, viene Félix III. ¿Por qué no se llamó Félix II si el otro fue antipapa? O después de muchos años les inspiró a alguien para decir ya no fue papa y ahora es antipapa. ¿No les convino que estuvieran duplicados y escogieron a ver a cuál dejaban? Está rara esa sucesión, ¿no? ¿Cómo ves tú, Juan? Muy raro, hermano Carlos, pero interesante escuchar todo esto. Está muy extraño. Pues gracias a Dios estamos hablando esto, el tiempo se nos va volando, pero seguimos adelante. Entonces San Félix III pues debería de haber sido segundo, porque el primer Félix II fue antipapa, pero no. Y Félix IV en el 526 aceptaron a Félix II, pero no era Félix II. Está raro, ¿verdad? Seguimos adelante
Y llegando a Bonifacio III sucede algo extraño. Hubo un emperador llamado Focas, y este emperador fue un personaje que es el que hace un decreto de que Roma iba a ser el centro universal de la Iglesia católica, apostólica y romana. O sea, es el inicio del papado. Estoy hablando de que el año ya estamos, que nada más vivió unos meses Bonifacio para gozar su reinado de papa. Fue del 19 de febrero del año 607 al 12 de noviembre del mismo año 607. Febrero a noviembre, 10 meses. Pero fue el primer papa. Pues no importa, el Espíritu Santo se equivoca muy seguido. Y en realidad, fíjate, con Juan Pablo I nada más duró 33 días. Está raro elegir a alguien para que no dure tan poquito, pero bueno, así fue. Saludos del hermano Samuel Sánchez de Sony Slope. Dios los bendiga. Amén. Que Dios lo guarde. Pues seguimos adelante y estamos encontrando a Bonifacio III como el primero que toma ese lugar. Me preguntaban acerca de la papisa. Bueno, son malabaristas en la Iglesia Católica, les gusta para que no sepas de quién estamos hablando. Entonces, en el año 844 hay un Juan, que no es Juan Calisto, que no es Juan sin miedo, pero desaparece qué Juan, pero ahí hay un Juan que lo ponen como si hubiera sido antipapa, pero no lo ponen como antipapa. Y bueno, según esto, cuentan que una mujer de Maguncia se hizo pasar, o sea, de Alemania, se hizo pasar por hombre. Y fíjate, se pasó por todo el seminario, llegó al seminario teológico, llegó a ser sacerdote, llegó a ser obispo, llegó a ser cardenal y llegó a papa siendo mujer. ¿Qué tal les parece eso? Dicen, no, es una leyenda. La echaron por tierra 500 años después. Oye, una leyenda se echa abajo en el mismo momento. ¿Cómo se va a echar 500 años después? Dime, hermano Arturo, aquí en Phoenix, Arizona, ¿quién vivió aquí hace 500 años en este lugar donde estábamos? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe hace 500 años. Ni la Virgen de Guadalupe adivina esa. Porque en 1531 la aparición en un convento que todavía no existía, el de la Santa Cruz, que fue hasta el 35, con un obispo que todavía no era obispo, Fray Juan de Zumárraga, y tardó 500 años en hacer santo. Yo te pagaré bien, Juan Dieguito, 500 años para que lo hicieran santo. Y eso porque ya estaba cayendo el culto de la Virgen y había necesidad. Todavía está arrumbado ahí en Cuautitlán. Ve a Cuautitlán y verás que todavía está arrumbado con las sillas de una marca de cerveza en el santuario. Bueno, pues ¿cuál santuario? ¿Cuál santuario? Bueno, seguimos adelante rápidamente y seguimos con esta enorme lista de papas. Y pues nos encontramos que hay muchos que son antipapas. Hay muchos antipapas como Anastasio, el Bibliotecarius, en el año 855 a septiembre del 55, de agosto a septiembre, antipapa. Y así como él, vienen muchos, pero hay una cosa extraña que encontramos, que ya no son San. El último San Nicolás y luego se avientan un buen rato San Adriano. Y luego ya se viene más tiempo y sigue y sigue y sigue. León, Esteban, Juan. Y ahí viene la cosa. No aparece Juan 20. Hay Juan 19, hay Juan 18. El faltante de allá del tiempo de la Juana la Papisa en el siglo IX, lo agarraron y cuando debía haber entrado, no lo pusieron, y entonces acá en Juan 20 dice, se nos perdió un papa. De veras, ustedes pueden preguntar, no hallan a un Juan. No hallan a un Juan.
¿cómo es que se desapareció Juan? ¿Te andan buscando, Juanito? Está raro, ¿verdad? Se desapareció un Juan. Nos quedan 3 minutos. Bueno, acá está Benedicto IX, Teofilacto, en 1032 a 1044 fue su primera vuelta, de 1045 a mayo del 45 segunda vuelta, y de 1047 a julio del 48 tercera vuelta. Pero mientras él estaba, en ese mismo tiempo, en el 45 estuvo Silvestre III, y en el 45 otra vez estuvo Gregorio VI, y en el 46 estuvo Clemente II. Hubo 3 papas y él entraba y salía, lo corrieron, regresó y volvió. Pero siguen siendo una sucesión ininterrumpida. ¿De veras? ¿A esto le llamas una sucesión? Yo creo que en las carreras de relevos no te la valían. No te valían esta manera de correr. Pero bueno, Teodorico, Antipapa, Anacleto, porque al primero allá al principio había un Cleto o Anacleto, porque no saben si se llamaba Cleto o se llamaba Anacleto. Juan XX se desaparece, aparece Juan XXI el 8 de septiembre de 1276, pero Juan XX, les digo, desaparece. Y aquí hubo un montón de antipapas, Víctor IV, Pascual III, pues así es como está. Les vuelvo a decir, en 1492 es Alejandro VI Rodrigo Borgia, que ahorita en estos días se ha hecho muy famosa su historia, y de todo el tiempo Lucrecia Borgia ha sido de muchos autores y libros porque es real. Él siendo de España, compra el papado, llega papa, hace desastre y medio, luego pone a su hijo de papa y pues lo matan con lo mismo que él mataba y bueno, se hace una historia grande. Gregorio XIII, famosísimo, él tiene una medalla de recuerdo de la noche de San Bartolomé, cuando mataron a muchísimos hugonotes. Catalina de Médicis, allá en Francia, y desaparecen muchísimas personas. Unos dicen que 10,000 son los conservadores, otros dicen que 100,000. Una ciudad como Laredo, Texas, desaparecida del mapa de un solo viaje. Mujeres que abrieron el estómago, le sacaron los niños y todo. Y pues es algo que duele, pero también los hugonotes, pues me están marcando ya el tiempo, nos queda 1 minuto y ¿qué les digo? Pues tendríamos muchas cosas que hablar. Juan Pablo I, Albino Luciani, de 33 días. Yo ya vivía y ya tenía mente para cuando estaba Pío XII, que no ha podido llegar a beato. Mientras que Juan XXIII ya hasta tiene unas botellas de amaretto con su figura, porque ya aparentemente le dan la santidad cuando apenas es beato. Y ahora Juan Pablo II, que ha alcanzado a ser beato, con todo el sentido de la palabra, de acuerdo a las enciclopedias, diccionarios de lo que quiere decir beato. Dios los bendiga y queremos que nos sigan escuchando en estos programas. Este ha sido su programa La Luz del Mundo te habla hoy. Los esperamos la próxima semana por este canal y en este mismo horario. Dios los bendiga.